Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la sexta clase del curso Estado, Política y Democracia en América Latina, un curso que tengo el gran honor de colaborar en su coordinación junto a Pablo Gentili y Carol Proner, y que hoy está llegando a más de 50.000 personas en toda la región y el mundo. El curso lo organizamos desde la Escuela de Estudios Latinoamericanos Globales, con el apoyo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, el Observatorio Latinoamericano de The New School y, por supuesto, mi querido Grupo de Puebla. Creo sin duda que la alta participación de este curso es un claro indicador del interés y también la preocupación por todos los temas más urgentes de nuestra querida América Latina. Por eso, para mí, hoy es una inmensa responsabilidad y también un orgullo presentar esta clase sobre igualdad y sostenibilidad en el Centro del Desarrollo de América Latina y el Caribe, y dictado por una persona que sin duda se ha convertido por su dedicación, por su compromiso, profesionalismo y también por su lucidez en un faro, ¿no es cierto?, en un gran faro al que miramos cuando queremos entender los grandes problemas y desafíos que aquejan a nuestra región, como la pobreza, las desigualdades o el crecimiento económico. Tengo el gran gusto hoy que me acompañe Alicia Bárcena. Ella es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, si no me equivoco, ¿no?, desde el año 2008, y que además es la primera mujer en serlo, y estoy segura, Alicia, que con la impronta que estás dejando no vas a ser la última mujer. Alicia es bióloga de profesión, tiene una maestría en Harvard y una extensísima carrera profesional en el exterior, que no me alcanzaría, creo que la hora para mencionar todo, pero sin duda yo creo que si algo distingue, ¿no?, la gestión de Alicia en la CEPAL es ese firme propósito por pelear por una región, una sociedad más justa, y ubicando sobre todo la igualdad en el centro de debate, ¿no? Igualdad para cerrar brechas, con una visión que sea integradora para el desarrollo y que, por supuesto, nos oriente hacia un futuro sostenible. En muchas publicaciones, y Alicia también la escuché varias veces, menciona que América Latina va a ser una de las regiones más golpeadas, ¿no?, por esta pandemia que estamos viviendo. Y si lo sumamos ya a la compleja situación, a esta histórica deuda que tenemos en América Latina por ser la región más desigual del mundo, a esto sí además le tenemos que sumar los estragos que está haciendo la pandemia en términos de vidas, en cuestiones, bueno, sanitarias, económicas y sociales, ¿no es cierto? Por eso me parece que esta clase es importantísima y que resulta más urgente que nunca tomar todas las medidas desde los gobiernos, aquellos que además tenemos responsabilidad en los gobiernos, para volver a enfocarnos en la necesidad de un estado de bienestar social, pensar en mejoras en la distribución del ingreso, en la productividad, por supuesto respetando una sostenibilidad ambiental y con una defensa irrestricta de los derechos de la ciudadanía, ¿no es cierto? Pero bueno, mejor vamos a escuchar de primera mano una clase que nos ha preparado Alicia para seguir aprendiendo de este faro que es ella y que es la CEPAL, y en definitiva para, como dice el nombre de este curso, para tener un mejor Estado, una mejor política y, por supuesto, una sana democracia para toda nuestra América Latina. Alicia, bienvenida. Tenemos unos 40 minutos de clase, así que te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, un honor ser presentada por ti, en realidad, por ti, Cecilia, y desde luego responder a esta gran invitación que me ha hecho Pablo Gentili y Carol Cron, y desde luego participar en la sesión con el apoyo de la Universidad de Río de Janeiro, con la New School, con la que nos une también mucho pensamiento común, y desde luego con el Grupo de Puebla, que encabeza nuestro muy querido presidente Alberto Fernández, a quien se le tiene gran aprecio y un verdadero placer estar aquí, y desde luego con Marco Enrique Sominami, que también me ha tocado el gusto de participar. Así es que, si me permiten, yo voy a compartir mi pantalla para que podamos dar de paso de inmediato a la presentación que he preparado el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por esta gran oportunidad que me dan la Universidad de Río de Janeiro, el Grupo de Puebla y el New School, y realmente para presentarles a ustedes una visión de qué está pasando en América Latina y el Caribe,
y hemos denominado esta presentación Un futuro distinto es posible, la igualdad y la sostenibilidad en el centro del desarrollo de América Latina y el Caribe, porque yo creo que también hay que brindar un mensaje de que algo podemos hacer, porque en realidad el panorama es bastante preocupante. Así es que voy a dar inicio de inmediato a lo que digamos, lo que estamos evaluando desde la CEPAL, lo que se está viendo. Primero, un contexto político y social muy distinto, en donde estamos viviendo una crisis del multilateralismo, con tensiones globales muy fuertes, sobre todo entre China y Estados Unidos, más allá del comercio, más allá de lo tecnológico y ya incluso en lo geopolítico, lo militar. Y bueno, y se está configurando una nueva geografía económica en el mundo entero. Vemos que China ha firmado un acuerdo ya con 15 países de Asia, configurándose una región bastante potente, Europa en lo suyo, y nosotros en América Latina y el Caribe no logramos determinar hacia dónde vamos a dirigir nuestras fuerzas en el futuro, pero lo que sí es cierto es que la región de Norteamérica se está empoderando después de este Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos, y bueno, tenemos que mirar qué va a hacer esta región en estas nuevas tendencias de nearshoring, reshoring de muchas empresas. Modelos de gobernanza muy debilitados, también eso hay que mirar. Y tenemos nuevos desafíos globales, claro, el cambio climático, la biodiversidad que estamos perdiendo, la revolución tecnológica, la migración, la desigualdad global. Y en nuestra región tenemos desafíos estructurales que no hemos podido resolver, inclusive esta crisis ha magnificado estas brechas estructurales que están conectadas a un crecimiento insuficiente, a crecientes desigualdades, a debilidades institucionales muy complejas, hay una siempre presente restricción externa, donde nuestras exportaciones siempre son menores a nuestras importaciones y tenemos una balanza de pagos siempre negativa. Y desde luego estamos enfrentando un descontento social, una fragmentación de los servicios de salud, la desigualdad, la informalidad. Tú decías, Cecilia, al inicio, ¿por qué esta es la región más golpeada por la pandemia del mundo en desarrollo? Es la región más golpeada, 12 millones de casos, 460,000 fallecidos. O sea, tenemos una región muy golpeada y a veces creo que debemos explicárnoslo por la enorme desigualdad, la informalidad y desde luego esta gran contención, confinamiento que ha, digamos, ha cerrado muchos procesos productivos y desde luego hay un tema de corrupción y desconfianza que atraviesa la región. La desigualdad a nivel global es enorme. Los beneficios del crecimiento se distribuyen muy asimétricamente. Antes teníamos la famosa curva del elefante. Bueno, ahora para nada. Ahora estamos peor que antes. De hecho, Jeffrey Sachs daba una cifra hoy preocupante de que 500 personas en Estados Unidos concentran 7,000 trillones de dólares, o sea, 7,000 billones de dólares, 7 trillones de dólares, y 50 personas de Estados Unidos también tienen una enorme concentración de la riqueza. Entonces, en realidad, los percentiles más ricos están cada día más ricos y los percentiles más pobres cada día más pobres. La otra asimetría que hay en el mundo hoy es el cambio climático. Nuestra región contribuye con 8,3% de los gases de efecto invernadero, pero somos una región altamente vulnerable al cambio climático, como queda tan claro en los huracanes Eta y Iota de Centroamérica, los incendios forestales en la Amazonía, que son terribles, y muchos de ellos también causados, no cabe duda, y desde luego el Caribe, ¿verdad? El 80% de la población del Caribe vive 5 metros bajo el nivel del mar, y entonces urge crear un fondo de resiliencia para estos países. Creo que el financiamiento climático va a ser uno de los graves temas que debemos abordar y que el mundo debe ser mucho más solidario en relación al financiamiento en nuestra región. Tenemos 5 grandes desafíos políticos desde nuestro punto de vista. Primero, la peor crisis con efectos socioeconómicos y políticos de enorme trascendencia que van a durar más de lo que habíamos previsto y esto está creando enorme incertidumbre y también yo diría desencanto, desesperanza en la gente. Segundo, el rol del Estado.
que está siendo, ha sido y será más fuerte frente a la emergencia y la recuperación, pero que ha presentado limitaciones que han abierto brechas en la respuesta y ha faltado incluso en algunos casos un acercamiento con la ciudadanía. Y la verdad es que los estados se habían ido desmantelando en la década anterior y ahora vemos los resultados. El desempeño de los gobiernos va a ser evaluado por muchos actores, sus decisiones, sus insuficiencias, y van a ser percibidas en un contexto de clima político complejo y de una gobernabilidad difícil en la reconstrucción post-pandemia. Cuarto, la transición y la recuperación requerirán pactos políticos y sociales de largo alcance, que deberán ser construidos con muchos actores mediante diálogos y liderazgos transformadores, la verdad, que permitan avanzar hacia consensos, sobre todo consensos para universalizar la protección social y la salud, y también para reorientar el paradigma de desarrollo neoliberal. Y tenemos que irnos hacia, yo diría, políticas fiscales mucho más redistributivas y con sinergias con políticas industriales, ambientales y sociales. Y quinto, la solidaridad internacional. Esto me parece crucial, tanto a nivel regional como internacional. Tenemos que cerrar estas asimetrías globales, pero a la vez también tenemos que procurar una voz única en nuestra región. Esta desintegración a la que hemos estado expuestos, la fragmentación política, no puede continuar. Somos una región que requiere que no sea dividida para vencer, sino que realmente podamos unirnos para garantizar por lo menos la salud universal, la vacuna, lo que estás haciendo tú, Cecilia, la seguridad climática, la paz, la estabilidad financiera. Y tenemos este gran telón de fondo en la región, que es la cultura del privilegio y la desigualdad. Ya antes del COVID, muchos de nuestros países ya expresaban la ciudadanía en las calles un serio desencanto por el modelo y una gran desconfianza por los liderazgos políticos. Un modelo, además, asociado a varias décadas, por lo menos 3, de concentración grave de la riqueza y deterioro ambiental, y desde luego con graves límites en términos de inclusión al bienestar. Y el COVID ha magnificado esto, ¿no? Instituciones políticas capturadas por las élites que no escuchan el clamor ciudadano y que no están dimensionando apropiadamente la profundidad del descontento y yo diría la decisión que tiene la gente de salir a las calles y de pedir y de decir lo que está pasando. Y no son necesariamente los más vulnerables, son en realidad más los estratos medios. Vamos a ver eso un poco. Y la cultura del privilegio que naturaliza jerarquías sociales, desigualdades, la discriminación que genera graves asimetrías de acceso a los frutos del progreso, la deliberación política, los activos productivos, y que esto se ha develado en razón de los abusos y la corrupción y la falta de oportunidades, que siempre avanzan los de siempre, es lo que a veces la gente percibe. Y lo más golpeado, el mundo del trabajo. El mundo del trabajo que sigue siendo el gran origen de las desigualdades, ¿verdad? Y que en lugar de constituirse como un espacio de reconocimiento recíproco, se están profundizando estas brechas. Hay muchos trabajadores, tenemos una informalidad que vamos a ver muy grave, que justamente hace que haya una gran brecha de acceso a la seguridad social, a la salud y, por supuesto, a las mujeres, que son las más afectadas al ser las que llevan una gran carga de trabajo no remunerado, y todas estas profundas desigualdades han quedado muy desnudas en esta crisis, con todo el dramatismo y con toda la injusticia. Las faltas de respuestas a las demandas de los estratos medios están muy en la base de este desencanto. Uno, el 80% de los latinoamericanos antes de la pandemia creía ya que sus gobiernos habían estado involucrados en alguna forma de corrupción. Segundo, la evasión y la elusión fiscal, que es una forma específica de la cultura del privilegio. 6,1% del PIB se escapa de las manos de la región, de la fiscalía, de la fiscalidad de nuestra región en evasión fiscal. Es mucho, es demasiado dinero, demasiado descontrol de esta evasión fiscal. Y tercero, solo el 22% confía en sus gobiernos. Y desde luego esta confianza se ha ido deteriorando, incluso en aquellas instituciones que tenían más confiabilidad,
como era la iglesia, las Fuerzas Armadas, la policía, pues con toda la represión ha ido decayendo también. ¿Cuál es el tema de fondo? La región está enfrentando la peor crisis en 100 años, con impactos sociales, productivos, que como decíamos va a perdurar. Vamos a ver qué escenarios tenemos respecto a la pandemia. Pero uno de ellos es que este año el PIB va a caer a menos 9,1%. Es posible que mejore un poco esta cifra porque ya hay aperturas de negocios en muchos países, en Chile, por ejemplo, en Perú, en otros, y esto puede, en Brasil, sin duda, puede mejorar un poco la cifra, pero no demasiado. O sea, no va a ser menor, digo, va a ser una caída posiblemente un poquito menor, pero estamos en torno al menos 9% sin lugar a dudas. La pobreza puede llegar a 231 millones de personas, a 37% de la población, un retroceso de 15 años prácticamente, y la pobreza extrema a 96 millones que representan el 15% de la población. Estas cifras de pobreza y pobreza extrema también pueden mejorar un poquito cuando las cruzamos con las medidas que están tomando los gobiernos, pero la mejoría va a ser de 2 puntos porcentuales máximo, o sea, en lugar de 37 va a ser 35, ¿verdad? Y eso tampoco es tan alentador. Y el tema es que vamos a estar frente a una década perdida en términos de PIB per cápita, vamos a volver a los 2010 en términos de ingreso de PIB per cápita. Y en términos de pobreza, pues vamos a retroceder mucho más. La desigualdad aumenta en 4,9 puntos porcentuales, con mayor agudeza en Sudamérica. Tengo que decir que así es como se ve la profundización de la desigualdad. Las exportaciones van a caer en menos 14%. Esto también es grave porque nuestras economías siempre se han jugado más por el ámbito de las exportaciones que por producir en una matriz productiva más diversificada. Y la pérdida de empleos, 47 millones, la informalidad, 54%, cierre de empresas de 2,7 millones de empresas que van a cerrar este año. Y algo delicado que hasta ahora quizá lo estamos mirando con mayor cuidado es que hay 40 millones de hogares no conectados a Internet. Y esto les quita espacio para hacer teleeducación y también para hacer teletrabajo y para participar políticamente, porque la gente está encerrada. La recuperación va a tomar varios años. Hemos hecho 3 escenarios. Si nosotros crecemos a la tasa del último sexenio, 0,4, alcanzaríamos los niveles de actividad económica de 2019 en una década. Si creciéramos al 1,8%, que es lo que la tendencia de los últimos 10 años, llegaríamos a estos niveles en 2025, 5 años, que este es el escenario más probable. Y ojalá creciéramos al 3%, nos ayudaría a superar esta crisis en 2023. Pero como ustedes ven, una crisis que por lo menos va a durar varios años con una muy lenta recuperación del empleo. Tenemos una muy alta desigualdad en América Latina y el Caribe, que además es subestimada porque nuestras encuestas de hogares no captan al 1% más rico. Cuando comparamos las encuestas de hogares con la información tributaria, nos damos cuenta, y hemos hecho esto para 4 países solamente y estamos avanzando en los demás. Vamos a poner el caso de Chile. En Chile, la desigualdad, digamos, el 1% más rico respecto al 1% más pobre, su participación en las encuestas nos dice que es de 7,5%, 7,5 veces, digamos. Pero cuando nos vamos a la información tributaria, nos dice que es 22,6%. Y cuando nos vamos a la información de la concentración de riqueza, 26%. Y en Uruguay, que es uno de los países más igualitarios, también hay una enorme brecha. O sea, tenemos que medir mejor la desigualdad. Tenemos un estado de bienestar sumamente frágil. El 53% de la población económicamente activa no tiene protección laboral, ni de salud, ni de pensiones. Y cuando miramos los estratos medios, los estratos pobres y el estrato bajo no pobre, el 76,2% no está afiliado a un sistema de pensiones y 48% de los ocupados de 15 años o más no están afiliados a sistemas de salud. Así es de fragmentada la situación en América Latina. Y en materia digital, que para nosotros tiene un papel clave,
estamos viendo que 2/3 de la población está conectada a Internet, pero por banda ancha móvil. 40 millones no están conectados. Estamos hablando del 33% de las zonas urbanas, 77% de hogares en zonas rurales, excluidos de información de participación política. 32 millones de niños y niñas entre 5 y 12 años no pueden hacer teleeducación y solo el 21% pueden hacer teletrabajo. 44% de los países no alcanzan la velocidad de descarga para actividades simultáneas en un hogar. El que estudia, el que trabaja, no puede hacerlo al mismo tiempo, no hay velocidad. Y esto sobre todo se agudiza, y lo hemos hecho país por país, se agudiza en los quintiles más pobres, ¿verdad? Y en algunos países, bueno, aún los quintiles más ricos tienen enormes brechas. Las mujeres y los jóvenes. Es verdad que la pandemia golpea a los adultos mayores en materia de salud, pero en materia de mercado laboral son las mujeres y los jóvenes los que enfrentan la situación más profunda de exclusión y discriminación. Así vemos que las mujeres, ¿verdad? La variación en el segundo trimestre del 2020, trabajo que acabamos de terminar con la OIT, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Han tenido una pérdida de empleo de 18,1% por encima de los hombres, ¿verdad? Que es 15,1%. Y los jóvenes, ¿verdad? Están todavía en una situación mucho más grave en relación a su tasa de participación, que a veces asciende a 2 o 3 veces más que el promedio de la región. ¿Cuáles son estos problemas estructurales? Bueno, primero, lo público que ha carecido de capacidad suficiente de respuesta, ¿verdad? Se ha evidenciado la mercantilización de servicios de salud en muchos países, las cuarentenas, el distanciamiento, pues, y otras acciones, ¿verdad? Han tenido relativa eficacia porque muchos no han podido permanecer en sus hogares. La informalidad es tan amplia que no llegamos a ella, no la tenemos registrada. La segregación en las ciudades hace que el hacinamiento se dé en los barrios más pobres, donde falta el agua, el saneamiento, etcétera. Y hay un mayor riesgo, por supuesto, de los más pobres y vulnerables a enfermedades previas, pulmonares, cardiovasculares y diabetes, por ejemplo. Y desde luego los trabajadores informales, como dijimos, 54% en nuestra región, con gran participación de mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes y afrodescendientes, que no pueden generar ingresos. Y además las mujeres han abandonado la búsqueda de empleo porque han tenido que quedarse en casa haciendo tareas de cuidado, a veces remunerado, a veces no remunerado, con gran aumento en las brechas de género al aumentar estas cargas. Los países han respondido, no cabe duda, y han financiado de distinta manera sus esfuerzos fiscales. Ha habido 4,1% del PIB en esfuerzos fiscales, 10% en garantías estatales, ha habido reasignación presupuestal, ha habido colocación de bonos soberanos, uso de fondos soberanos en aquellos países que pueden hacerlo y financiamiento de instituciones multilaterales de crédito, pero todo esto es insuficiente. Nosotros vemos que los 20 países que han acudido a pedir ayuda al Fondo Monetario, al Banco Mundial, etcétera, de esos 20 tenemos una brecha todavía que llenar de casi 90,000 millones de dólares. No ha sido suficiente. Y además esto se va a traducir en mayor endeudamiento y con crecientes pagos de intereses. Nosotros hemos calculado que la deuda entre 2019 y 2020 va a aumentar de 46% del PIB, la deuda pública bruta del gobierno central, a 55,3%. Y lo más delicado es cuánto tenemos que pagar de nuestro gasto público en pago de intereses. Y hasta el 2019, por lo menos, teníamos que pagar intereses por 2,6% del PIB. Y para ponérselos en otra cifra muy impactante, casi pagamos más del 50% de lo que recibimos en exportaciones de bienes y servicios, se van en servicio de la deuda. Por eso es tan importante que la comunidad internacional entienda la problemática de los países de renta media y economías pequeñas y grandes que no pueden sostener este ritmo de pago de intereses por un lado y de deudas tan altas que no le dan espacio a los países para crecer, para distribuir.
Obviamente la emergencia, la transición y la recuperación van a requerir más financiamiento. Entonces, el primer paso, pues, es eliminar los espacios de evasión fiscal. Creemos que eso es fundamental, el 6,1%. Revisar los gastos tributarios que hoy ascienden a 3,7% del PIB. Es muchísimo. Es los privilegios legales que le damos a empresas, a personas. Hay que revisarlo. Fortalecer la recaudación tributaria. El 1% más rico tiene que pagar el impuesto a la renta. No podemos seguir así. En corporaciones también tenemos que mirar que las corporaciones paguen sus impuestos y sobre todo las que están asociadas al mundo digital, que son las grandes ganadoras de esta pandemia, y impuestos al patrimonio y a la propiedad, y a la riqueza en realidad, y impuestos a la economía digital, ambientales y de salud pública, que son espacios para tener mayor recaudación. Obviamente, reorientar el gasto público, no cabe duda, pero nosotros vemos dos prioridades muy importantes. Una es la inversión pública y dos, el ingreso básico para apuntalar a los hogares y, por supuesto, avanzar hacia la universalización de los sistemas de protección social. En el ámbito internacional, respecto al financiamiento, lo primero es que se amplíe la liquidez y que los países desarrollados y el Fondo Monetario Internacional y en particular Estados Unidos acuerden en que haya una redistribución de liquidez. Hay liquidez en el mundo, pero se tiene que redistribuir de los países desarrollados al mundo en desarrollo. Y una nueva emisión de derechos especiales de giro por $500,000 millones que beneficiaría en gran medida a nuestra región, con $40,000 millones y 2,000 al Caribe, que es muy importante para apuntalar las reservas internacionales. Hemos propuesto un alivio de deuda al Caribe del 12% de su deuda total para crear un fondo de resiliencia para el Caribe que está altamente endeudado y muy vulnerable al cambio climático. Y estamos en favor de esta iniciativa de Costa Rica que se llama FACE o FACE, que es un fondo de alivio a la economía COVID, que es un fondo de $516,000 millones que pudiera darse en intereses cercanos a cero, con plazos de gracia más amplios y sobre todo para todos los países de renta media, de renta baja, para todos los países y creo que esto podría ayudar mucho a la recuperación. Proponemos un nuevo futuro y para ello hemos preparado un documento en la CEPAL que ponemos a su disposición que se llama justamente así, Construir un nuevo futuro, crecer con igualdad y sostenibilidad. Esto es fundamental y por eso quiero presentarles hoy 7 propuestas que hemos hecho en la CEPAL para conectar la emergencia con la recuperación. Es decir, lo que hagamos hoy tiene mucha importancia para el futuro y la emergencia y el mediano plazo empiezan al mismo tiempo. Así es de que, primero, extender el ingreso básico de emergencia al menos por 12 meses, llevamos 6, al menos extender otros 6 meses más, un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza que son $120 al mes. Ojalá para todas las personas pobres o al menos para las personas en extrema pobreza, ya sea 230 o 96 millones. Ampliación de plazos y periodos de gracia a las micro y pequeñas y medianas empresas. Otorgar una canasta básica digital a estos 40 millones de hogares que no están conectados, una laptop, una tablet y una conexión de bajo costo. Cuarto, políticas monetarias y fiscales que van a ser expansivas, convencionales y no convencionales. No hay otro remedio que extender los estímulos fiscales por varios años más y ahí las instancias internacionales nos tienen que ayudar. Solidaridad internacional, ya lo dije, el alivio de deuda al Caribe, pago de intereses a Centroamérica. Sexto, planes de recuperación basados en inversión, empleo y sostenibilidad ambiental. Me voy a referir a estos dos últimos ahora. Y séptimo, los pactos políticos y fiscales para justamente una protección social universal. A mediano plazo, entonces, nosotros proponemos integrar las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Querida Cecilia, lo que decías al principio, cómo nos bajamos al desarrollo sostenible. Nosotros proponemos una tasa de crecimiento con redistribución que tiene que irse logrando gradualmente para poder eliminar la pobreza, porque sí se puede eliminar la pobreza, pero esto requiere decisión política y que realmente pongamos sobre la mesa, ¿verdad?,
la tasa, o sea, hoy por hoy tenemos una tasa económica que es un techo, que no nos deja ir más allá, precisamente por los temas de equilibrio externo que voy a explicar en un momento. Y la tasa ambiental, que también es una restricción, si queremos hacerla compatible con los equilibrios planetarios, a como lo estamos haciendo hoy, también nos restringe el crecimiento. Y la tasa social, hemos calculado cuál es la tasa social, la tasa de crecimiento necesaria para lograr la igualdad. Empecemos por la igualdad. La tasa que nosotros necesitamos alcanzar en América Latina y el Caribe es del 4%, ¿verdad? Si el año entrante empezamos con 1,8, ojalá, tenemos que llegar al 4%. Pero este 4% tiene que hacerse con redistribución. Y ahí lo que estamos proponiendo es una transferencia de una línea de pobreza del decil más rico, de este 1%, al decil más pobre, que costaría 1,5% del PIB, ¿verdad? Y esto puede ir aumentando 0,5 a medida que vamos abarcando a más gente, ¿verdad? Para poder ir al decil más pobre e ir avanzando al segundo decil, al tercer decil. Y esto nos permitiría en el 2024, si logramos este crecimiento del 4% y una redistribución de 1,5 con 0,5 anual hasta llegar a 3%, y ahí nos podemos quedar, ¿verdad? Entonces, en 2024 podemos eliminar la pobreza extrema y en 2030 la pobreza en su totalidad. Y esto sería muy importante porque con esa tasa podríamos también crear los empleos necesarios para reducir el número de pobres. Hay una muy importante retroalimentación entre mayor igualdad y mejoras de competitividad y creación de empleos, tanto formales como informales, ojalá formales, para que sean asociados justamente a la protección social. Pero también tenemos que tomar muy en cuenta que hoy por hoy estamos muy limitados por lo que se llama la restricción externa. ¿Qué es esto, la de la restricción externa? Pues es que tenemos una balanza de pagos, un saldo en cuenta corriente negativo, tanto en América del Sur como en Centroamérica como en el Caribe. En América del Sur, la balanza de pagos el saldo en cuenta corriente, de hecho, fue positiva en un periodo 2004-2008 por el boom de los commodities. Pero hoy estamos en menos 1,9 en términos de saldo en cuenta corriente, Centroamérica menos 3,3. Está un poco mejor gracias a México, porque México es el que está exportando. Pero esta tasa es un techo máximo de crecimiento impuesto por esta restricción externa, porque si crecemos más, lo que sucede en nuestras economías es que importamos más de lo que exportamos. Entonces, porque tenemos economías muy reprimarizadas, entonces exportamos bienes básicos e importamos bienes elaborados, sofisticados, entonces nuestra canasta se desbalancea muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? América del Sur no puede crecer más de 1,4%, por ejemplo, y si quiere crecer más, tendrá que endeudarse, por ejemplo, más o inclusive tener periodos de inflación más duros, precisamente para poder equilibrar esta balanza de cuenta corriente. Y en México, pues es el máximo que puede lograr México es 1,6, si es que el mundo creciera al 2%. Entonces, la restricción externa nos limita y por eso es tan importante diversificar nuestra estructura productiva y, en todo caso, tratar de sustituir, la verdad, importaciones gradualmente. También es cierto que la tasa de crecimiento no es compatible con la sostenibilidad ambiental porque se requiere un cambio estructural, o sea, realmente tendríamos, para poder crecer al 4%, necesitaríamos progreso técnico. Aquí nuestra limitante es justamente cómo hacemos para no rebasar lo que nos hemos autopropuesto con los compromisos determinados nacionalmente de cambio climático. O sea, en el caso de igualdad hacemos un proxy a pleno empleo, en el caso ambiental hacemos un proxy a la descarbonización y en el caso de la restricción externa, bueno, a importaciones, exportaciones, ahí no hay de más. Pero el mundo nos tiene que dar espacio porque el mundo tiene un presupuesto de carbono muy reducido ya y de este presupuesto se están apropiando muy pocas economías. Dijéramos que si nos dieran espacio las economías desarrolladas y quisiéramos reducir las emisiones a
a 1,5 grados centígrados, entonces el mundo desarrollado no podría crecer, sino más bien tendría que irse a crecimiento negativo si seguimos con la dinámica que hacemos hoy con este modelo de consumo, de producción. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? La solución es que haya progreso técnico, es decir, que las economías, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, podamos ambos seguir creciendo, podemos seguir creciendo, pero siempre y cuando tengamos la tecnología para reducir las emisiones de carbono. Entonces, cerrar estas tres brechas para llegar a este objetivo que tenemos del 4%, porque eso es lo que deberíamos llegar, necesitamos políticas industriales, ambientales y sociales actuando simultáneamente. ¿Y cómo ir de este límite de crecimiento con equilibrio externo al 4% y el límite de la línea de crecimiento de acuerdo con el Acuerdo de París? Bueno, pues primero con redistribución. Ya dijimos que tiene que haber redistribución para lograrlo. Segundo, tiene que haber cambio estructural. Es decir, tenemos que cambiar nuestra matriz productiva para poder exportar bienes de mayor valor agregado. Y tenemos que descarbonizar nuestras economías. ¿Con qué? Todo esto con progreso técnico. Entonces, este modelo que yo se lo estoy presentando en muy simple, está en ese documento que hemos preparado y que se llama Construir el Futuro, para todos aquellos académicos, estudiantes, profesores que tengan interés. Con muchísimo gusto tenemos todos los detalles del modelo, inclusive todas las fórmulas matemáticas que nos llevaron a esta conclusión. La propuesta nuestra entonces se basa también en que tenemos que crecer, por lo menos 4%, pero también crear empleo con base, y hemos propuesto 7 sectores dinamizadores, 7 sistemas sectoriales que tienen un papel estratégico, que pueden promover justamente el cambio técnico, generar empleo y reducir la restricción externa. Uno es la transformación de la matriz energética hacia energías renovables, ¿verdad? No convencionales, más allá de la hidroeléctrica, la movilidad sostenible y los espacios urbanos, la electromovilidad, por lo menos hacer esa transición. Tercero, la revolución digital, la inclusión para empezar, la industria manufacturera de la salud, que ahí debo decir que entre México y Argentina ha habido un gran avance, por lo menos en poner en marcha esta vacuna AstraZeneca con la Universidad de Oxford y con empresas nacionales de Argentina y de México, que yo creo que pueden ir más allá de AstraZeneca y moverse hacia Pfizer o hacia Moderna o hacia las que están en cartera hoy día, pero lo importante es echar a andar la maquinaria nacional de la industria manufacturera para producir los insumos o por lo menos para poder enfriar estas vacunas localmente, ¿verdad? Entonces, esos sistemas de la industria manufacturera de la salud pueden ser muy importantes en la recuperación. La bioeconomía, soluciones basadas en la naturaleza para movernos hacia una agroindustria, agroempresa, al manejo del mar, etcétera, y la economía circular. Y por supuesto, el turismo sostenible para el Caribe es esencial. Tenemos 2 ejemplos y ya voy llevándonos a las conclusiones. 2 ejemplos muy concretos. Si nosotros descarbonizáramos la matriz eléctrica y fuéramos de 12% a 40%, estamos en 12 hoy, si vamos a 40% y invertimos 1.35% del PIB anual, ya sea con inversión pública o privada, podríamos reducir 30% las emisiones de carbono acumuladas, podríamos generar 7 millones de empleos en la próxima década. Esto es muy importante y desde luego tendríamos que hacer sinergias entre energía solar, eólica y geotérmica. En la economía circular, segundo ejemplo, podemos aumentar la tasa de reciclaje, desarrollar actividades relacionadas con la economía circular, con cadenas productivas locales, gestión y reciclaje local, y esto puede generar 450,000 empleos y hacer crecer, estables, por cierto, y hacer crecer el PIB 0,35% del PIB. En estos 7 sectores hemos identificado empleo y cuánto hay que invertir y cuánto sería la ganancia ambiental y también social y económica. En el caso de la red, la inclusión digital, bueno, 1% del PIB nos costaría garantizar el acceso y la asequibilidad
¿verdad? Que son dos cosas un poco distintas, ¿verdad? El acceso, pues todos tienen un móvil, ¿verdad? Y eso, pues ya está en acceso, ya tienen telefonía móvil y todos estamos conectados. Pero la asequibilidad es mucho más importante cuando queremos hacer teletrabajo, teleeducación, necesitamos banda ancha de buena calidad. Y aquí hemos calculado los costos del PIB mensual, ¿verdad? Para poder conectar a todos los hogares y costos para darles dispositivos TIC a todos los hogares sin conexión. Obviamente, el país más con mayores brechas es Bolivia, ¿verdad? Seguido de El Salvador, de Ecuador, en fin. En América del Sur hay menos brechas y eso pues también es importante destacarlo. Pero hay que cerrarlas. Y la industria manufacturera de la salud para nosotros es fundamental, porque miren, si nosotros vemos la balanza comercial, vemos que nosotros en América Latina exportamos solo el 4%. No llegamos ni a $1,000 millones en toda la región, ¿verdad? De exportación de la industria farmacéutica en la región. Es impresionante. 4% es lo único que exportamos de todo lo que requiere nuestra región. Producimos localmente, por lo menos, 4%. El resto proviene del exterior. Entonces, tenemos que reducir este déficit externo, particularmente en productos, medicamentos que nos cuestan hasta 3 veces, a veces 6 veces más caros que lo que cuestan en Europa, articular al sector público, establecer núcleos de investigación de alta calidad, procesos de startups con pequeña y mediana empresa, y estamos impulsando un waiver internacional, ¿verdad?, para producir medicamentos y equipos sin tener que pagar las licencias y la propiedad intelectual, sobre todo cuando son tan importantes y tan necesarias para nuestra población. Voy cerrando. Necesitamos iniciativas que impulsen el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad, una política fiscal expansiva, financiamiento para las MIPYMES, regular el uso de nuestros recursos naturales. Es el patrimonio de nuestros pueblos y tenemos entonces que hacerlo con claridad política. Políticas industriales y tecnológicas, no podemos renunciar a ello para construir capacidades locales, tecnológicas de innovación para jóvenes y aumentar la competitividad. Y 5 políticas proponemos: una fiscal, que ya la revisamos, la social, hacia un nuevo régimen de bienestar, la ambiental, muy importante para internalizar las externalidades ambientales, industriales y de integración regional, que no es el tema de hoy, pero creo que la integración regional y un multilateralismo renovado es urgente, realmente urgente. Reforzar la integración regional es para nosotros algo extraordinariamente relevante, porque si no, nuestra región se va a quedar afuera y solo los países grandes van a poder participar en las negociaciones que se están dando a nivel global. Esto de negociar regionalmente una excepción, tanto para la farmacéutica como para lo climático, que nos exima de cuestionamientos de la OMC con ciertas medidas que estamos tomando. Flexibilización de derechos de propiedad intelectual, esto es fundamental. Y, por supuesto, una mejor arquitectura financiera internacional global. Tenemos un problema muy serio en términos de cómo nos trata, yo diría, las instituciones internacionales y, por ejemplo, las agencias calificadoras de riesgo, que son 3, que tienen una gran cantidad de conflictos de interés, que son privadas y que nos siguen haciendo downgrades, o sea, que nos bajan la calificación, y entonces eso nos hace más caro el financiamiento externo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que negociarlas colectivamente y, por supuesto, un acuerdo ambiental más amplio. Necesitamos un nuevo pacto social, cambiar el modelo con igualdad en el centro, eso lo decimos alto y claro, una nueva generación de políticas, un nuevo régimen de bienestar social universal, instituciones que sean sensibles a la diferencia, una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, abordar el descontento de los estratos medios y bajos, cerrar estas brechas y priorizar la sostenibilidad fiscal. Eso es, queridos, lo que yo quería contarles el día de hoy. Creo que nuestra región tiene que revisar sus instituciones, tiene que usar la política como instrumento para diseñar en un contexto democrático un futuro transformador.
y que la ciudadanía concurra como sujeto de los pactos y portadora de derechos. Eso nos parece muy importante. Nuestros líderes tienen que escuchar a los otros, reconociendo sus planteamientos, modificando trayectorias, ¿verdad? Identificando nuestros mínimos comunes para alcanzar acuerdos que sean sostenibles en el tiempo y, como decíamos, una solidaridad internacional. Muchas gracias por su atención y, bueno, devuelvo la palabra, querida Cecilia. Un privilegio para mí haber podido participar el día de hoy. Muchísimas gracias, Alicia. Tu presentación es fantástica. A mí me gusta mucho cómo siempre desde la CEPAL presentan todos estos desafíos, porque no solamente hacen un claro diagnóstico de lo que estamos viviendo con todos sus componentes de manera muy clara, con datos contundentes, sino que también siempre dan un paso fundamental, que es la propuesta de soluciones, bien claras, bien concretas, ¿no? para cada tema. Me parece que eso es urgente poder abordar, ¿no es cierto? Y en este contexto que nos encontramos de la pandemia, yo recuerdo, y recordarás vos también, que al inicio, cuando se manifestaba toda esta gesta, digamos, también de cuidarnos, ¿no? A nivel global por la cuestión del virus, y veíamos también cómo empezaban los ríos a limpiarse, las calles ¿no? a aquietarse, o sea, veíamos muchas cosas positivas que nos traía también el ambiente y que nos animaba a pensar, ¿no? y a confiar en que el futuro iba a ser diferente, en que realmente esta vez, con esta situación y con este impacto global que es completamente sin precedentes, ¿no? por la magnitud y por la simultaneidad, ¿no? que ha sucedido en todos los países, nos animaba a pensar que realmente esta vez sí que iba a haber una transformación real en la manera de producir, en la manera de convivir, de redistribuir, ¿no es cierto? Y que iba a llevarnos a transformaciones en el ámbito económico, político, social. Ahora que estamos viviendo ya muchos meses de pandemia, de a poco nos vamos viendo que hay muchísimos sectores que quieren volver a esa normalidad, ¿no? Que a veces la disfrazan de nueva normalidad, pero que en realidad solo quieren, digamos, correr a que todo vuelva a ser como antes y volver a producir y a consumir y, en definitiva, a seguir con los mismos problemas que traíamos, pero incluso, digamos, o sea, peor, porque estamos viendo, y vos lo ponés muy claro, que los sectores más golpeados, que ya venían muy golpeados, lo van a estar más, ¿no es cierto? Sobre todo mujeres, poblaciones vulnerables, minorías, etcétera, ¿no? Entonces, en este compromiso que llaman y que me parece importantísimo resaltar, este nuevo pacto social que tenemos que construir, o sea, ¿cómo ves vos, digamos, en América Latina también el compromiso de gobiernos, de sociedades, del sector privado, de sociedad civil, a que realmente de una vez por todas haya una transformación real, por lo menos en algunas políticas públicas clave, para que realmente esa nueva normalidad de la que hablamos sea completamente radical y nos lleve realmente a una mayor igualdad y mejor calidad de vida para los que vivimos aquí? Bueno, mira, yo creo que estás tocando un tema muy de fondo. Yo creo que en nuestra región, creo que estamos hoy ya en un realismo un poquito más claro. Yo creo que hay muchos gobiernos que están entendiendo claramente que, por ejemplo, se le tiene que dar a la gente un ingreso básico de emergencia, porque es la única forma de sostener estos confinamientos, y que si las aperturas son graduales, sin lugar a duda, pero tenemos que ayudar y apuntalar sin duda a los hogares, sobre todo los hogares más vulnerables, y sin lugar a duda las mujeres. Yo creo que esa claridad los gobiernos sí la tienen. Hemos logrado también, creo, influir en esto de la canasta básica digital. De hecho, el lunes y martes tenemos una sesión muy importante de la Conferencia de la Sociedad de la Información, en donde se está mirando cómo podemos financiar esta cierre de brechas digitales, o sea que ahí también vamos avanzando. Ahora, donde creo que tenemos que hacer mucho énfasis es que tenemos que pensar en el mediano plazo también, o sea, la recuperación no puede ser volver a donde estábamos, el mensaje no puede ser eso, o sea, si el mensaje es que debemos solo mejorar los sistemas y un poquito las reglas y algo cosmético, yo creo que estamos negando una realidad, y la realidad es que nosotros, esta crisis nos mostró que el estilo de desarrollo no es el que debemos continuar, que la organización de nuestras sociedades tiene que ser cambiada, porque en realidad tenemos a pocos ganadores y muchos perdedores, y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que lograr.
que tenemos que encontrar esa sabiduría común para producir los bienes públicos, por un lado globales, pero también nacionales, básicos, porque la desigualdad conspira contra todo, contra los negocios, digamos, contra la estabilidad política. Y esta crisis nos ha revelado muy frágiles y ha evidenciado el vínculo entre la integridad ecológica y el bienestar humano. O sea, tampoco es que volvemos al business as usual como si nada, no. O sea, creo que de verdad tenemos que mirar claramente que tenemos que buscar nuevos modelos, nuevos estilos, y porque hay una reorganización social que está ahí. Y estamos en un momento muy gramsciano, ¿verdad? En donde el mundo no acaba de morir, el anterior, y el nuevo no acaba de nacer, y estamos en el medio, pero creo que sí, el cansancio social se ha manifestado en todas partes, de una manera u otra, con diferentes detonadores. En un caso es el gobierno, el parlamento que quiso imponer un gobierno o sacó a un presidente, en otro son las tarifas del metro, en otro fue no sé qué, pero hay un descontento social que está ahí y que creo que es muy importante lograrlo. Y por otro lado, Cecilia, creo que las medidas de emergencia no deberían alterar los procesos democráticos. Mucho cuidado, son fundamentales para la democracia. Nosotros no podemos perder de vista la vigencia del Estado de Derecho durante la pandemia y bueno, y las libertades y la protección de los derechos humanos. Así es de que, bueno, ahí es donde creo que los gobiernos, y más que los gobiernos, yo diría la sociedad entera, las universidades, tenemos que ir hacia esto de una recuperación transformadora. No, totalmente. Y eso vos ahí tocás algo que, bueno, a mí me llega directamente también al corazón, que es la situación también de las mujeres, ¿no? En esta pandemia, o sea, lo que hemos visto, por ejemplo, aquí en Argentina, las mujeres realizan el 75% de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, ¿no? Y que además equivalen a un 15% del PBI. Y en un trabajo que también han hecho ustedes en muchos países de la región es muy similar, y la pandemia puso de manifiesto, ¿no es cierto?, que son las mujeres las más golpeadas y que además de toda esta situación compleja, además tienen que soportar un doble trabajo, ¿no? Entonces, también ver la oportunidad, ¿no?, de estos espacios para evidenciar estas desigualdades y para realmente desarrollar las políticas públicas que puedan, digamos, resolver, ¿no?, estas brechas y estas injusticias que llevan años y que además van lastrando otros aspectos importantísimos, ¿no?, de la sociedad también, como es la reactivación económica, también la cuestión de la educación y demás, ¿no es cierto? ¿Cómo ves vos también la posibilidad de que estos momentos también transformadores puedan ser, o sea, momentos definitorios para el avance de la conquista de derechos y de más igualdad para las mujeres? Aquí en Argentina, obviamente, con la cuestión ahora que estamos celebrando con el envío del proyecto de la ley de interrupción del embarazo al Congreso, no nos rendimos y más allá de la situación de pandemia, creemos que hay que seguir trabajando por la conquista de más derechos para las mujeres, pero en la cuestión económica sigue siendo un tema muy, muy complejo y que me parece también urgente. Mira, toda la estás tocando un tema muy, muy complejo, que en la CEPAL estamos muy comprometidos, primero que nada, a que se rompa el silencio estadístico y se visibilice claramente la problemática que tienen las mujeres frente al mundo laboral, porque yo creo que el trabajo, ¿verdad? Las 3 T's, el trabajo, la tierra y el techo, ¿verdad? Son grandes lastres en nuestra región. Y el trabajo, nosotros le llamamos trabajo porque medimos el trabajo total y las mujeres hacen un trabajo total entre el remunerado y el no remunerado, mucho más que los hombres, pero sobre todo han sido las grandes perdedoras en esta pandemia y eso es lo que nos preocupa muchísimo porque las mujeres han tenido que dejar de buscar trabajo en algunos casos para ir a cuidar a los niños, niñas, a los adultos mayores, discapacitados. Siguen cayendo las tareas del cuidado en las mujeres. Además, el 60% de la informalidad son mujeres. En el sector salud, 73% de los trabajadores del sector salud son mujeres, pero ganan 30% menos que los hombres en trabajos similares. Eso es injusto.
77% de los empleos en educación son de mujeres. Entonces, el que las mujeres tengan que quedarse en casa porque tienen que hacer economía del cuidado, nos tiene que llevar a que, bueno, y además está aumentando la violencia doméstica y esto también incrementará seguramente los embarazos adolescentes no queridos, un poco lo que dices tú también, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder igualar efectivamente todo el tema de género y lograr que haya en verdad sistemas nacionales de cuidado, sistemas públicos y privados de cuidado para que no haya esta, digamos, que no se vean las mujeres forzadas a hacer las tareas del cuidado. El cuidado debe de ser declarado como un bien público definitivamente y debe ser financiado con fondos públicos y privados, pero sobre todo públicos, para liberar el tiempo de las mujeres. Así es de que definitivamente con ello nosotros estamos muy comprometidos. Preguntas, tengo miles anotadas de todo lo interesantísimo que haces, pero te voy a hacer dos preguntas más ya para liberarte. La primera tiene que ver con algo que vos mencionaste, una cuestión también de la solidaridad internacional, ¿no? Y este término que me gusta mucho, que es además un multilateralismo renovado, ¿no? Que es crucial para nuestra región, para América Latina, ¿no? Recuerdo que nuestro presidente Alberto Fernández en la cumbre del G20, allá al inicio de la pandemia, abogó, ¿no?, por un capitalismo solidario, ¿no es cierto?, que realmente eso sea también el foco en la transformación, que tiene que ver con lo que vos bien mencionabas en la presentación sobre el alivio también de la carga del pago de intereses de la deuda, que sin duda puede lastrar también la posibilidad de una reactivación económica y salir de esta crisis en nuestra región, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos realmente, cómo trabajamos de manera integrada en la región, cómo logramos que realmente haya un cambio de paradigma en el capitalismo que sea más solidario, sobre todo cuando vemos que en países como por ejemplo el nuestro, donde estamos votando lo que es el aporte solidario de las grandes fortunas, para eso que bien indicabas de la transferencia entre el decil más rico con el decil más pobre para empezar a igualar, para crecer y crecer para igualar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto sea una gesta colectiva, regional y global, ¿no? Porque sin que sea algo colectivo es muy difícil poder impulsarlo, ¿no es cierto? Porque hay digamos, mucha contestación y mucha negativa. No, definitivamente de tienes un gran punto y ahí lo que se requiere son, yo diría, un manejo diferente de estas negociaciones, por ejemplo, de la deuda, ¿no? Que muchas veces se dan a nivel bilateral y los privados quieren negociar en un cuarto cerrado, ¿verdad? Debe haber un manejo más multilateral de la deuda y sobre todo pensar en la sostenibilidad de la deuda. No se le puede pedir a los países que paguen una deuda insostenible, sacrificando el desarrollo de sus propios pueblos con medidas de austeridad o incluso de consolidación que castigan generalmente a los más pobres y que responden a intereses creados. Así es de que yo creo que definitivamente tenemos que optar por yo diría, por un multilateralismo sobre nuevas bases, donde se amplíen los espacios de política, y voy a usar una frase de Prebisch, a los países de la periferia, es decir, centro-periferia, siempre son los del centro los que ganan. No, tenemos que darle espacio de política a los países de la periferia, que somos a final de cuentas los que más estamos financiando muchas veces con nuestras salidas de capital y con altos intereses y nuestras inestabilidades financieras, pues estamos financiando realmente un sistema que yo creo que debe ser renovado. O sea, no podemos seguir con estas agencias calificadoras de riesgo, necesitamos que haya una agencia calificadora de riesgo pública, ¿verdad? Un poco hoy estaba escuchando a Gustavo Vélez que planteaba algo muy interesante, que pudiera ser algo así como la Agencia de Energía Atómica, una autoridad, ¿verdad?, que sí efectivamente vea cómo están los spreads y los riesgos de los países, pero la verdad es que no podemos estar en manos de 3 calificadoras de riesgo en el mundo, ¿verdad? Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que además están operando también con ciertos intereses. Yo creo que los privados no han conectado todavía con la gravedad de la crisis y creo que ahí
se va a tener que corregir ese camino y como te decía, abordando tu segundo tema, que es el multilateralismo, tenemos que buscar esta solidaridad internacional, yo diría, para reconstruir formas de gobernanza mundial y proveernos de estos bienes públicos globales. La vacuna nos ofrece una gran oportunidad, porque el COVAX es una forma de multilateralismo diferente. Creo que tenemos que optar por ahí, tenemos que irnos hacia esa búsqueda en donde podamos colaborar todos los países por un bien común, por un bien común. Yo creo que tenemos que volver a asociarnos, me parece a mí, debemos dejar la indiferencia, ¿no? Y realmente ir hacia, yo diría, hacia valores mucho más humanos, en el sentido de superar el desinterés por el bien común que nos ha impuesto el neoliberalismo. Yo creo de verdad que el neoliberalismo debe ser superado, lo dijo el presidente Alberto Fernández cuando hablaba de este capitalismo solidario. Nadie está en contra del mercado, pero el mercado tiene que operar para la sociedad y no la sociedad al servicio del mercado. Yo creo que eso es exactamente lo que tenemos que buscar. Vamos a terminar esta clase un poco también con una perspectiva, ¿no?, positiva, cómo transformamos este desafío y esta situación de pandemia en una nueva épica, ¿no? Y sobre todo con estos casos tan interesantes. Ahora, bueno, de casualidad somos una argentina y una mexicana, pero esta alianza estratégica que a mí me parece también México y Argentina una columna vertebral fundamental para lo que es la integración regional, y también sobre esa integración construir con casos prácticos también que nos ayuden a salir de esta crisis y que justamente podamos construir ese capitalismo solidario con distribución y con mayor igualdad, ¿no? Mencionabas el caso de la vacuna. La industria de la salud sin duda puede ser una gran oportunidad sobre la cual sigamos trabajando y desarrollando, ¿no? Esa vacuna que se va a producir y a distribuir para toda la región, de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, con laboratorios también y fundaciones de ambos países, creo que es un caso fantástico. Aquí en Argentina también hemos desarrollado kits de diagnóstico que también empezamos a distribuir y a vender a la región, respiradores artificiales. Ahora estamos con también cuestiones de tratamiento, ¿no?, para el COVID, y un sinfín de elementos que creo que van a ser muy interesantes, ¿no?, para empezar también a balancear, ¿no?, eso que mencionabas, para que realmente podamos crecer con sostenibilidad. Ahora bien, poco para terminar, ¿qué otros espacios crees vos o ves vos de oportunidad también de crecimiento? ¿En qué sectores, en qué áreas, en donde podamos también tener una cooperación y una colaboración entre los países de América Latina para poder ver un futuro diferente y que esa previsión de crecimiento poder empujarla un poquito más hacia arriba? Muchas gracias, Cecilia, por esta pregunta muy importante. Yo creo que hay varias áreas en las que debemos colaborar más. Sin duda, o sea, sectores productivos, creo que la infraestructura de la vida, la salud, importantísima. El otro es el sector alimentario. Me parece que esta región, en verdad, me parece que va a ser el futuro de la alimentación del mundo, porque, digamos, somos los que tenemos la capacidad de hacerlo, pero tenemos que movernos hacia una agricultura y a una acuacultura, incluso el manejo de los mares, de los océanos, también de los ecosistemas terrestres, con mayor sostenibilidad, produciendo, pero no siendo tan extractivos y dañando tanto los ecosistemas. Creo que hay la suficiente preparación. Argentina en eso tiene mucha experiencia en la parte agroindustrial, y creo que ese es otro gran tema en donde la región puede generar cadenas de valor. Y el otro sector que yo había mencionado son las energías renovables asociadas a la electromovilidad. Estamos en una región que tiene abundancia de litio, hombre, entre Argentina, Bolivia, Chile. Deberíamos producir los buses eléctricos o por lo menos las baterías en la región. No tenemos por qué importar todo. Eso es cuando hablamos de sustituir. Yo no digo sustituir el bien final, pero al menos seamos más innovadores en cómo podemos encadenarnos mejor en la región, en la industria automotriz, en la industria energética, en la alimentaria, en la farmacéutica, en lo digital. Yo creo que ahí las barreras son incluso más bien de carácter regulatorio que de carácter físico o económico. Entonces,
creo que podemos buscar estas oportunidades. Lo que sí hace falta es voluntad política. Yo creo mucho en lo que está haciendo México al frente de CELAC. Creo muchísimo en lo que Argentina está haciendo con México. Creo que tenemos un nuevo gobierno de Bolivia que también es con una gran apertura hacia este tipo de discusiones. Costa Rica es otro país también muy jugado. Entonces creo que tenemos que ir armando estos hilos, ¿verdad?, que nos permitan, por ejemplo, ir creando esta industria manufacturera de la salud con lo que ya existe e ir incorporando a otros sectores, a pequeñas y medianas empresas. Creo que esto podría ser un gran ejemplo y creo que lo tenemos que buscar. No, sin duda esos hilos que mencionás son fundamentales, ¿no? Para construir ese nuevo futuro que plantean, que me parece que está clarísimo, que obviamente vamos a compartir toda esta información en el curso como bibliografía, porque van a estar interesantísimos todos los alumnos y las alumnas que vamos a compartir. Así que me quedaría horas, Alicia, preguntándote más cosas y debatiendo acerca de la región y del futuro. Creo que tenemos una labor importantísima, un desafío, tenemos muchas oportunidades también, no bajar los brazos para seguir trabajando, y como siempre es un gusto tener a la CEPAL como aliado, como ese faro también que nos da tantas herramientas para poder construir un futuro sólido y también sostenible con todas estas perspectivas, ¿no?, que hablábamos, ambientales, las perspectivas de género y también de sostenibilidad social y económica y política. Así que solamente darte las gracias por esta brillante clase, me gustó muchísimo. Me gusta porque en estos espacios que tenemos para coordinar, además aprendemos un montón y lo podemos aplicar. Así que solamente te dejo ahora espacio para con lo que quieras comentar y cerrar o mandarles un mensaje a todos los que van a participar de esta clase. Y obviamente, bueno, ojalá tenerte en otra ocasión para seguir debatiendo estos temas, que siempre es un lujo tenerte, Alicia. Muchísimas gracias, Cecilia. Realmente agradecerles por su apoyo, por su invitación, decirles que yo creo que requerimos pactos con liderazgos transformadores, pero requerimos el protagonismo de las y los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos ante un verdadero cambio de época que reclama una justicia intergeneracional. Y yo creo que de la mano de la ciencia, de la ética, de la política, tenemos que avanzar en una búsqueda conjunta de un futuro mejor. Así es de que me quedo con ello. Tenemos que responder esta encrucijada civilizatoria. Es una tarea muy urgente y la CEPAL está siempre a la orden para avanzar en ello. Así es que muchísimas gracias, Cecilia. Gracias al Grupo Puebla. Un saludo muy cariñoso al presidente Alberto Fernández y agradecerle a Pablo Gentili y desde luego a Carolina Cron, por esta muy, muy interesante ocasión que me han brindado. Gracias a vos, Alicia. Hasta luego.